Saludos y bendiciones. Otra vez por aquí para aprender un poco más de la palabra. Bienvenidos a Life. Hoy hay reunión en el Monte Carmelo. Algo pasará en esta... El contexto lo es todo. Comencemos con el pueblo de Israel y su lugar de hábitat. ¿Por qué en Canaán? ¿Cuál era el propósito que tenía Dios de que este gran pueblo corriera tanto espacio de camino para sitiarse en Canaán? Habiendo tanta amplitud. ¿Por qué Abraham viene desde allá, desde Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, viene corriendo tantos kilómetros hasta este lugar? Una simple razón. Por donde estaba ese lugar. Al igual que nosotros en República Dominicana somos un puente para muchas acciones entre las Antillas Menores y Estados Unidos y América Central, asimismo Israel era un puente clave para la comunicación entre Mesopotamia, una de las grandes potencias de aquel tiempo, y Egipto, la segunda gran potencia de ese tiempo. Para ver comercio entre un mundo y el otro, o sea, entre Asia Occidental, entiéndase Mesopotamia, Siria, Asiria, el Líbano, para todo ello poder comercializar con Egipto, una gran potencia, imagínense Estados Unidos, para todo ello poder llegar allá a Egipto, tenían que cruzar por el medio del pueblo de Israel. Entonces esto le traía ventajas a Israel. Las ventajas que le traía era que ellos tendrían entonces que cobrar impuestos por permitir que todo ese pueblo, que todos los comerciantes cruzaran desde Mesopotamia hasta Egipto y viceversa, desde Egipto hasta Mesopotamia. Pero no tan solo en lo económico, porque también al cruzar desde Egipto a Mesopotamia y viceversa, tendrían la oportunidad los israelitas de modelar la vida de los que seguían al Dios verdadero. ¿Ya entiende? El propósito era más que económico, era espiritual. Toda persona que quería ir de un lugar a otro y tenía que cruzar por las puertas de Israel tendría que encontrarse con la filosofía, religión y verdad de un Dios vivo, de un pueblo monoteísta, del pueblo diferente dentro de todos los pueblos. Todos esos pueblos tenían muchos dioses, pero en este caso, este pueblo tenía un solo Dios y ese Dios era Jehová. Entonces ellos estaban para, por así decirlo, evangelizar el mundo entero, desde ese punto hacia el mundo, enviar el mensaje de quién es Dios. Hermoso. A esos pueblos se les llama la media luna fértil. Cruzando desde Mesopotamia, pasando por Asiria hasta Egipto, llega una fluidez de corriente de agua, o sea, cantidad de río que no se encontraba en ningún otro lugar. Propósito de Dios también, de que solamente en esa línea curva hubiera agua dulce para que ellos pudieran obligatoriamente tener que tomar ese camino y encontrarse con el pueblo que hacía la diferencia dentro de todos los pueblos de la antigüedad. Diseño, propósito, no casualidad. Pero otra cosa que también debemos interpretar desde el punto de vista del contexto es eso de que el Señor corta a una rama cuando no da fruto. Ya todos conocemos esa metáfora que utilizó el Señor, esa parábola, y ya la hemos discutido aquí en este canal, pero déjenme decirle algo. Estudiando el trasfondo un poco más detallado, más tranquilo, de la metáfora agraria, encontramos de que cuando se habla de cortar en Israel, no se habla simplemente de cortar, no. El proceso de cortar para la actividad agraria de los hebreos era darle una oportunidad. Recordemos que el Señor Jesús dijo que en una de sus metáforas, en una de sus parábolas, que habría que darle una oportunidad
al árbol antes de ser cortado. Bien, las ramas no se cortaban también de una vez. Desde que entraban en el momento de detrimento, en ese momento el agrario tomaba un pie amigo, a lo que también se le llama un consolador, o sea, el término directo del cual nace el pie amigo o consolador, que fue representado por el Espíritu Santo para la iglesia de hoy. El Señor tomaba una rama bien fuerte y la acercaba a la rama que estaba en detrimento, entonces la ataba una a otra para que la savia pueda cruzar desde el tronco a esta rama que estaba en detrimento. A eso se le llamaba el proceso de cortar, o sea, entraba en un proceso donde si a cierto tiempo esa rama no le llegaba la cantidad de savia necesaria como para rebeldecer y luego dar fruto, entonces sí era cortado. Había una segunda oportunidad para todas las ramas que entraban en ese proceso de deterioro, así como usted lo puede hacer con cualquier hermano dentro de la iglesia que esté pasando por una condición crítica. Los días, espacio de tiempo, porque la traducción así lo dice, no habla directamente de años, meses, sino días. Y dependiendo del contexto en el que lo leamos, podemos entenderlo. Por ejemplo, que en el segundo capítulo del mismo libro de Génesis dice que en el día, o sea, en el espacio de tiempo que todo fue creado, Jesús dijo que habría que trabajar mientras el día dura y la noche viene en cuando no se puede hacer nada. Esto nos reafirma la idea. ¿Por qué? El pueblo de Israel tenía un día de 12 horas. Ya cayendo la noche, las personas tomaban actividades hogareñas. Podría ser que 2 o 3 actividades se puedan hacer fuera, pero mientras más tarde se hacía, la persona más recurría a su casa. Porque los guardas de la ciudad, por cultura, salían a rondar y si encontraban a alguien lo consideraban una persona que estaba haciendo desorden público. Eso no les recuerda al toque de queda, a lo que le estoy informando en el libro de Cantares, cuando dice la amada que su amado tocó la puerta y ella no le abrió, y luego de que él se fue detrás de él, la encontraron los guardas y entonces la maltrataron porque estaba fuera de su casa a cierta hora. Se le tomó como una persona de desorden. Entonces, la noche, ¿en qué queda? Se le llamaba vigilias y se dividían en 3 espacios de tiempo, en lo cual de manera rotativa los sacerdotes iban a presentar servicio a Dios. En la palabra encontramos cuando los evangelistas, o sea, los escritores de evangelio, mencionan las horas de la noche como a la primera vigilia, a la segunda vigilia, para notificarnos en qué espacio del tiempo o en qué hora de la noche estaban sucediendo esos hechos. Un muerto que escribió una carta, Judas. Mucha curiosidad hay de que Judas antes de morir escribió una carta, o cómo Judas pudo escribir una carta si estaba muerto. Este no es el Judas al cual nosotros conocemos, no es Judas el celote, no es Judas el Iscariote. Judas Iscariote fue aquel que traicionó a Jesús entregándole por las monedas y luego yendo a ahorcarse. Este Judas no fue el que escribió la palabra o el libro, la carta de Judas. Fue Judas, el hermano de Jesús. Judas, como dice Juan en algunas ocasiones dentro del libro, Judas, no el Iscariote. Este escribió porque era uno de los pilares de la iglesia naciente o de la iglesia primitiva, y este Judas sí escribió, sí tenía la autoridad y el testimonio para escribir. Todo es leer el contexto, porque al momento de leer Hechos y leer las cartas y al momento de leer los evangelios y encontrarnos con 2 Judas, podemos llegar a la conclusión final de que habían 2 Judas, de cuál fue el que se suicidó y cuál fue el que siguió a Jesús hasta el día de su muerte. Escudriñar, una palabra extraña. Escudriñar no es más que estudiar, que investigar, que inquirir, que cuestionar. ¿Y qué? La palabra. Este es un verso que hay que leerlo dentro de su contexto obligatoriamente para entender, y además con un conocimiento muy básico de lo que es la lengua española.
es una cuestionante, no un imperativo. O sea, no se está dando un mandato. No, él está cuestionando a los fariseos porque ellos escudriñaban la palabra. Literalmente lo que él dice, ustedes escudriñan la palabra porque entienden que ella está la verdad y los principios, pero no creen en mí y yo vengo de esa palabra. O sea, yo vengo a cumplirla, ella habla de mí. Y en ese momento, él está haciendo un regaño a ellos. El interpretar esto de la manera anterior a la que le mencioné, entendiendo que es un mandato, saca del contexto obligatoriamente lo que Jesús quería decir. Brevemente hemos dado un paseo a lo interno de lo que es la cultura hebrea y desde este punto entonces conseguir las interpretaciones veraces. La palabra siempre es fiel, veraz, inequívoca, inerrante. La palabra de Dios es vida y es para hoy todavía, tanto como lo fue para ayer. Yo quiero dar gracias, o el equipo quiere dar gracias directamente a Miguel Alberto Cáceres y a mi hermana Guarneri y a otros hermanos que estaremos mencionando porque siempre están compartiendo los videos. Vamos a sacar este momento para saludarlo, para felicitarlo. Son muchos, así que vamos a tener que dividirlo en diferentes videos. Espere su saludo. Y por último, también saludo a nuestro hermano Santo, que desde el primer día está ahí apoyándonos. Gracias, hermano. Realmente no sé cómo despedir. Adiós.